Ya, pero rápido no. Escucho. En la parte de la diapositiva de diseño de filtros sencillos, Ujú. en, en una parte usamos un filtro paso bajo y R y hacemos que K valga 1 menos alfa sobre 2. No sé si te acordás de eso. Ahora que voy a mostrar la referencia, estoy buscando justamente para poder. Espera, un momentito. No estoy mostrando, pero estoy presentando. Sí, está Ahí está. presentando. Ujú. Aquí, este. Ajá, sí. Ujú. Eso para Y normalizar la ganancia. sí, y la parte de 2 entiendo porque por el rango del numerador va hasta 2 como máximo, ¿verdad? El Entiendo 2. por qué se hace esa división. No, este Pero, 2 que está acá. ajá, No, ese 2 que está ahí no viene de ahí. Ese 2 viene básicamente de. Viste que hay que hacer complejos conjugados para poder hacer eso, ¿no? Hay que reemplazar esta ecuación, ¿verdad? Hay que reemplazar z por e a la menos j omega, igual acá abajo. Y ahí entonces, ¿verdad? Va a salir una ganancia, ¿verdad? Y esta es la inversa de la ganancia. No tiene que ver este 2 dividido por 2 porque este es el cuadrado. Eso fue lo que me dijiste recién, ¿verdad? eh, En- no, en el libro dice, Ajá. Un dependiendo, ratito, le estoy esperando a una persona nomás. sí, más o menos. Hola. Un ratito, ya vuelvo, un ratito. Estoy solo acá en mi casa. Aquí estoy de vuelta, señores. Ya. ¿En qué estábamos? Sí, el tema de la ganancia, ¿verdad? Perdón. Sí, te cito nomás, profe, exactamente lo que dice el libro. Mientras W decrementa de 0 a pi, la magnitud del cero vector decrementa del valor de 2 a 0. Por eso nomás creí que ese 2 aparecía de ahí. No. Este 2. Esto que está aquí es básicamente. Hicimos la deducción en su momento, si te fijas en la transparencia. Aquí es un procedimiento totalmente similar a esta parte, ¿te acuerdas? Sí, ese es para cuando se reduce la potencia a la mitad. A la mitad, exactamente. Y ahí sacamos el valor. Hay que hacer un procedimiento similar, digamos, ¿verdad? Para poder encontrar la ganancia de manera a tener, digamos, a normalizar la ganancia en 0 decibelios, ¿verdad? O sea, en 1, ¿verdad? Para eso más se hace ese valor, se pone ese valor. Este es el factor que te va a hacer que la ganancia, digamos, el módulo de esta función de transferencia, tenga 0 decibelios, ¿verdad? Sí, Esa es la idea, ¿verdad? Pero para eso tiene que reemplazar acá en z por e a la j omega. Entonces, y acá también tiene que reemplazar e a la j omega y ahí tiene que hallar el módulo y a partir de ahí se deduce el valor de k para que ese valor de k es el que te hace que sea unitario, ¿verdad? Esa es la idea, la forma en que hay que deducir. Creo que en el libro no está lo deducido eso, ¿verdad? no, tira nomás. Por eso, Sí. pero Pero es que se deduce de esa manera, es un planteamiento matemático hay que tener que hacer para poder deducir, pero vas a llegar a esta ecuación, ¿verdad? ¿Entendés? sí. Y ahí voy a hacer ese desarrollo entonces. Eso no me va a pregunta. No es tan complicado, hay que hacer el módulo, hay que multiplicar por un poco larguito, ¿verdad? Porque tiene que multiplicar por su conjugado, ¿verdad? Y ahí sacar te va a salir al cuadrado y tienes que sacar entonces, ¿entendés? Tienes que sacar el valor, digamos, que se va a reducir la potencia a un medio, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, entonces nosotros estábamos viendo, yo no estoy grabando todavía, ya estoy grabando, todavía no, ¿verdad? Todavía. Estamos viendo, digamos, diseño de filtro FIR, ¿verdad? Creo que ya, bueno, vamos a grabar desde ahí porque ayer no grabé, ¿verdad? Entonces, vamos, ya que desde ahí. Entonces, la idea sería de que nosotros queremos diseñar un filtro FIR, ¿verdad? Ya saben que es todo cero, ¿verdad? Y queremos buscar la forma de
cómo diseñar, ¿verdad? Una manera sistemática. Una de las formas es que lo que vimos ayer, ¿verdad? Justamente en la introducción, es decir, bueno, voy a intentar encontrar un filtro, digamos, ¿verdad? Que reduzca, digamos, el error entre la función que yo estoy queriendo encontrar, digamos, y la función deseada, ¿verdad? Y eso es lo que se expresa entonces lo que se llama el ICE, ¿verdad? El tema de la mejor secuencia. Entonces, como en el dominio de la frecuencia, como ya dije ayer, ¿verdad? Y repito, ¿verdad? El intervalo frecuencial es de menos pi hasta pi, ¿verdad? Entonces se hace la diferencia entre la función deseada menos la función que yo voy a obtener y se intenta entonces minimizar la norma al cuadrado de esa diferencia, ¿verdad? En ese intervalo de 2pi. Entonces esta es la función de costo, entonces, ¿verdad? Y bueno, si esto llevamos al dominio del tiempo por Parseval, ¿verdad? Llevamos al dominio del tiempo por Parseval, ¿verdad? Vamos a obtener esta expresión que está aquí, ¿verdad? Y lo que pasa es que nosotros queremos definir un filtro de longitud finita, ¿verdad? O sea, no podemos hacer un filtro de longitud infinita, ¿verdad? Entonces nuestra h de t va a tener una longitud finita, ¿verdad? Y entonces limitamos, ¿verdad? Y ahí se puede entonces observar en la expresión obtenida de que una forma de minimizar esta función de costo, ¿verdad? Es hacer que la función que yo obtenga, ¿verdad? Se haga igual a la función deseada, de tal forma a eliminar esta parte, ¿verdad? Y eso significa básicamente truncar la serie de la función sinc, ¿verdad? O sea, como vimos ayer, ¿verdad? ¿Cómo sería la integral, digamos? O sea, si yo asumo, ¿verdad? Que la función deseada es la función rectángulo, entonces la integral de la función rectángulo para poder obtener, digamos, ¿verdad? Para obtener la respuesta al impulso, ¿verdad? El que está aquí, esta sería la función rectángulo, ¿verdad? Que estaría representando, digamos, un filtro paso bajo ideal, filtro paso bajo ideal en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Y esa función rectángulo entonces sería entre omega sub c, que sería la frecuencia de corte superior. Como es ideal, lógicamente aquí no hay ni siquiera, ¿cómo se llama esto? Ancho de la banda de transición, porque la banda de transición tiene una duración cero aquí, ¿verdad? Y no hay ripple tampoco en la banda de paso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si nosotros llevamos esto al dominio del tiempo, encontraríamos, digamos, la función, ¿verdad? Para poder diseñar los coeficientes del filtro. Entonces lo único que nos restaba entonces, ¿verdad? Era truncar, ¿verdad? La serie, darle valores a n, ¿verdad? En función de la longitud que nosotros seleccionáramos o seleccionásemos, y en función a esa longitud, digamos, ya obtendría, que fue lo que hicimos ayer, ¿verdad? Entonces, repitiendo un poco lo que hicimos ayer, ya con el MATLAB, digamos, para obtener y para comenzar a ver entonces cómo era que al final, el MATLAB, ¿verdad? Cómo era que estamos. Profe, Sí. viste que nosotros siempre cuando, o sea, en la parte de filtro siempre usamos la parte derecha de ese gráfico que tenés ahí, ¿verdad? Así mismo, solamente la parte que va desde 0 hasta pi. Claro. Esta Y parte. esa parte izquierda, o sea, no tiene ninguna aplicación así Sí, física. tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede ayudar con la pregunta del compañero? ¿Cómo son nuestros coeficientes? Vamos a explicar, bueno, tiene muchísimas explicaciones, ¿verdad? Y está muy bien la pregunta, ¿verdad? Porque no es una pregunta así, no tiene, o sea, no es tan obvia, digamos, ¿verdad? Porque lo que pasa es que nosotros normalmente, no sé si se dieron cuenta ustedes, ¿cómo son nuestros coeficientes en el tiempo, normalmente? Eh, Desde el punto de vista de los números, ¿cómo son los números? enteros. Son reales, no son enteros, son números reales, ¿verdad? ¿Y qué significa que sean números reales? Que son positivos. No, que son positivos y negativos, ¿verdad? Pero son Que números no reales. son complejos. No son complejos, ¿verdad? Al no ser complejos, digamos, y cuando nosotros llevamos esos números reales en el dominio de Fourier, ahí tenemos, ¿verdad? Números complejos. ¿Viste que para eso vimos todo el tema de Fourier, ¿se acuerdan? O sea, tu pregunta tiene que estar directamente relacionada con el tema de la teoría de Fourier, ¿verdad? Entonces, si los coeficientes son reales, ¿verdad? No sé si no me estoy viendo a mí mismo y parece que estoy gestionando en el aire. Si los coeficientes son reales, eso significa que en el dominio de Fourier, ¿verdad? En el dominio de Fourier, ¿cómo va a ser en Fourier? Van a ser simétricos conjugados, ¿verdad?
¿Está claro? ¿Qué es lo que vos me estás preguntando? Entonces, por eso es que la simetría, o sea, lo que pasa, ¿y qué hace eso? Primero, en el dominio de Fourier van a ser simétricos. Eso ocurre porque los coeficientes del filtro son números reales. Entonces, en el plano de Fourier van a ser siempre, ¿cómo se llama? Simétricos. Entonces, ¿verdad? Eso significa de que, pero a nosotros realmente, ¿verdad? Eso aparece aquí básicamente, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Solamente aparece para que tengan los dos lados, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tenía que tener el soporte infinito? ¿Se acuerdan de eso? Habíamos visto todo eso, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería a tu pregunta es porque los coeficientes, ¿verdad? Los coeficientes son ¿cómo se llama esto? Son reales. Por eso es que, ¿cómo se llama? En el dominio de la frecuencia, son simétricos, ¿verdad? No sé si respondí a tu pregunta, ¿eh? Pero te voy a mostrar eso ahora, entonces, ¿eh? A ver, un ratito que me perdí aquí, ¿verdad? ¿Cuánto valía M en el ejercicio que hicimos? Menos 15 a 15. Por ejemplo, o sea, M valía 15, ¿verdad? M valía 15. Entonces, N, ¿verdad? Sería igual a menos, ¿verdad? Menos M, los puntos, ¿verdad? En pasos de 1 hasta M, ¿verdad? Y ahí ya podemos entonces diseñar los coeficientes. H sería entonces igual a ¿cuánto? A seno, ¿verdad? A seno de omega C, que no sé cuánto pusimos, ¿verdad? Pero podemos tener cualquier valor, ¿verdad? Sería, por ejemplo, 0,2 por pi, ¿verdad? Esa sería nuestra frecuencia de corte, ¿verdad? Y H sería entonces igual a omega C punto por N, ¿verdad? Punto dividido por, ¿verdad? Pi punto por N, ¿verdad? Y ahí tenemos que sacarle la incertidumbre del medio, recuerdan eso, ¿verdad? Que sería H de la primera fila y la columna M más 1, ¿verdad? Para poder sacar que sería el Nathan number, que sería el 0 sobre 0, y que me salía igual a omega C dividido por pi, ¿verdad? ¿Se acuerdan todo eso, verdad? De tal forma ahí ya tenemos entonces, ¿verdad? Hacemos ya el stem de N, H, ¿verdad? Y habíamos visto, ¿verdad? Aquí, a ver. Perfecto, tenemos tenemos el stem, entonces, y ya podemos ver la frecuencia, ¿verdad? H omega sería igual a frecuencia Z, ¿verdad? Para poder ver el espectro, ¿verdad? De H,1, ¿verdad? Y podríamos graficar, ¿verdad? Plot de omega punto dividido por pi para poder normalizar, el valor absoluto de H, ¿verdad? Y ahí podríamos ver entonces, esta sería la figura 2, ¿verdad? Para que no nos estoy ya concentrado, ¿verdad? Parece que hoy tengo todas las cosas encima. Ahí estamos, ¿verdad? Y ahí vamos entonces, y hasta ahí creo que llegamos ayer, ¿verdad? Aquí está entonces los puntos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí están los puntos obtenidos, ¿verdad? Y aquí estaría la respuesta en frecuencia obtenida, ¿verdad? Y tiene buena pinta, ¿verdad? ¿O no? Todavía. ¿Por qué todavía? Demasiado feo para hacer un filtro, pero Ripple ahí tiene arriba. ¿Y cómo podríamos nosotros solucionar ese problema? Aumentando el rango de M, ¿verdad? O sea, si nosotros aumentamos el rango de N, perfecto. O sea, eso sería entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces voy a copiar, voy a copiar todo esto de vuelta, ¿verdad? Entonces, voy a repetir nomás todo. Entonces, ¿a cuánto le damos por ejemplo, M. Ahora. 100. No, un poco más, ¿verdad? Creo que en la transparencia tengo 129 puntos, ¿verdad? 128, entonces, ¿verdad? Entonces, 128 para tener 129 puntos, ¿verdad? Entonces, EB02, la misma cosa, ¿verdad? Repito todo aquí, ¿verdad? Solamente que vamos a hacer así, vamos a comparar. Entonces, le vamos a llamar H sub 1, ¿verdad? H sub 1, ¿verdad? Este sería H sub 1, ¿verdad? Y esto voy a quitar nomás, entonces, de aquí por el momento, ¿verdad? Ahí hago H sub 1, ¿verdad? Y entonces este sería mi H sub 1, ¿verdad? En la figura 2 sería tampoco
Voy a quitar nomás también este porque después voy a hacer al final, ¿verdad? La figura 1 y la figura 2, ¿verdad? Entonces, para poder comparar, digamos, ¿verdad? Así como ustedes me dijeron, ¿verdad? A ver, entonces 128, ¿verdad? Omega C, H sub 2, entonces este sería, ¿verdad? Y este sería H sub 2 también, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Para que esté aquí plop, este no hay problema, este sería H sub 1, estaría en azul, ¿verdad? Coma, y ahí entonces de igual forma veríamos el valor de H sub 2, que es lo que tiene demasiado mucho ripple, decía Esteban, ¿verdad? No le gustó, este va a estar en rojo, ¿verdad? Y en la figura 2, ¿verdad? En la figura 2 voy entonces a poner plop, ¿verdad? Y el stem me falta, ¿verdad? Esta es la figura 2, ya quito entonces esta parte, ¿verdad? Y en la figura 1, ¿verdad? En la figura 1 entonces me aplicaría el stem, ¿verdad? De n, H1, ¿verdad? Y retengo eso, ¿verdad? Para que no se me borre la figura, ¿verdad? Y después hago stem de n, H2 en color rojito, ¿verdad? Y a lo mejor le pongo el asterisquito para que se vea. ¿Se entendió lo que hice, verdad? La voy a comparar básicamente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un filtro de longitud 31, ¿verdad? H, ¿cuál es H que me gustó? ¿En qué línea? Figura 2, H1, H, ¿dónde está? H1, H2. Acá está mal, ¿verdad? Este tiene que ser H2, ¿verdad? Lo conseguí aquí también tiene que ser H2 y este tiene que ser H1. H1. Acá me perdí. A ver, MH1, H1, H1, M128, N, H2, H2, este quito nomás de acá, ¿verdad? Después calculo H2, ¿verdad? Figura 1, este H1, H2, aquí está mal, ¿no? Y después figura 2, ya está, ¿no? La línea 43, ¿ya dónde está la línea 43 acá? Ah, claro, tendría que redefinir N, claro, N1, ¿verdad? Ya. Pequeño detalle, N1, ¿verdad? Después N2, pues sí, ahí voy a tener problemas, ¿no? Bueno, entonces eso sí no podría hacer. Voy a hacer solamente la parte del tiempo, no voy a hacer, ¿verdad? Voy a hacer solamente la parte de la frecuencia. ¿Entiende por qué, verdad? Señores, hoy esta parte es lo que no voy a hacer. A ver. Ahí ya Por el rango de n, ¿verdad? Sí, por el rango de n, ¿ya? Sí, en el plot, ¿verdad? O sea, tendría que pensar un poco más nomás para hacer, pero se puede hacer, pero para no complicarme, no, controlado, ¿verdad? Para lo que quiero mostrar no va a tener. Ahí está, ¿verdad? Ufa, ¿qué pasó? Yo incrementé así como me dijo Esteban, digamos, Esteban dijo, pero si tiene mucho ripple, ¿verdad? Y para poder reducir el ripple, digamos, pues habría que incrementar n, ¿verdad? Ocurrió así. Pregunto. Y sí, No, ¿verdad? pero es más chico en decibeles. Sí. No, un ratito, no sé por qué hoy me estaba molestando y entonces, un ratito, ya explico algo. No, fíjense cómo está el ripple, ¿eh? Disminuyó aquí, fíjense que disminuyó, ¿verdad? La frecuencia de las oscilaciones aumentó, ¿verdad? Y aquí en una parte disminuyó, pero el ripple en general no disminuyó, ¿verdad? La altura. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué más también disminuyó? También el, ¿cómo se llama? El roll off, o sea, la pendiente,
la pendiente, ¿verdad? Aumentó, ¿verdad? Viste que la zona de transición del filtro que tiene una longitud de ¿cuánto? De 31, ¿verdad? Es la región de transición desde del final, digamos, de la banda de paso hasta el inicio de la banda de parada, ¿verdad? Tiene una cierta duración espectral aquí, ¿verdad? Que más o menos viene desde aquí, ¿verdad? Aquí termina la banda de paso, ¿verdad? Y aquí comienza, digamos, la banda de parada, más o menos por vuelta de acá. La distancia frecuencial de 0,23 hasta 0,86 sería eso, ¿verdad? En el otro caso, esa distancia más o menos sería desde acá, más o menos desde acá realmente, ¿verdad? Por aquí más o menos, ¿verdad? Un poquito más abajo, ¿verdad? Acá finaliza, digamos, cuando se quiere mover, ¿verdad? Y más o menos terminaría por vuelta de aquí, ¿verdad? Fíjense que la distancia de aquí a aquí, ¿verdad? Disminuyó importantemente, ¿verdad? Porque, claro, el orden del filtro cambió de ser, digamos, de 31 a 129, ¿verdad? Un incremento brutal, digamos, de la potencia del filtro, ¿verdad? O sea, del orden del polinomio, mejor dicho, ¿verdad? Pero, sin embargo, el ripple realmente aquí, ¿verdad? No disminuyó significativamente, ¿se dan cuenta? ¿A cuánto está de overshoot? 1,1, ¿verdad? Y acá tengo 1,09 más o menos, ¿verdad? Por vuelta de 1,09 y 1,01, ¿verdad? ¿Está bien? Profe, pero ese medio que es el peor lugar para tener ripple, ¿verdad? Depende. Ahí en tu frecuencia de corte. Tu filtro. Esta es la frecuencia, en el borde ocurre el ripple más grande aquí, ¿viste? En la transición, Sí, ¿verdad? sí. Así mismo, ¿verdad? Y la pregunta es que tenemos que entender de dónde viene eso, ¿verdad? Y cómo podríamos solucionar. Eso es lo que tenemos que entender hoy, ¿verdad? ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, la idea es cómo podríamos nosotros, ¿verdad? A partir de esa expresión, ¿verdad? Eso es lo que se llama entonces el fenómeno de Gibbs, ¿verdad? Es un efecto, digamos, que ocurre, ¿verdad? ¿Por qué será que ocurre ese problema, verdad? Porque si diseñamos los filtros de esta manera, aparentemente ya lo que vos dijiste, ¿verdad? Ya estaba solucionado aparentemente, o sea, lo que dijimos ayer, mejor dicho, ¿verdad? Aparentemente estaba solucionado, pero parece que no, ¿verdad? Entonces, primero, para poder entender la solución, tenemos que entender qué es ese problema. ¿Por qué viene ese problema? O sea, incrementando entonces el orden del filtro, yo no puedo controlar el valor del ripple, ¿verdad? No puedo controlar, ¿verdad? Porque la solución sencilla, digamos, de incrementar el orden del filtro no me soluciona ese problema. ¿Alguien tiene algún guess? ¿Alguna estimación de cómo poder resolver eso? Pero de que mejoró un poco el filtro. ¿En qué sentido? Y está muy filosa ahí tu frecuencia de corte, por ejemplo. Antes no llegaba a la frecuencia de corte. ¿En qué sentido no llegaba? No, mejoró, digamos. O sea, la frecuencia de corte es más o menos cuando la potencia se reduce a la mitad, ¿verdad? Acá más o menos sería en 0,5, no 0,707. Bueno, por acá más o menos sería. Esta sería la frecuencia de corte. Esta es la frecuencia, lo que ya hace rato señalicé, fue la frecuencia de final de banda. No sé si a eso te referías. O sea, mejoró que aquí el ripple en esta zona sí disminuyó, ¿verdad? Pero el overshoot total no mejoró. Sí, sí. Prácticamente quedó igual, ¿verdad? Imagínate que de un filtro de orden 31, más o menos tenía un overshoot aquí. El orden es gigantesco. Claro, y acá también tengo un overshoot también de casi igual, ¿verdad? Iguales son. O sea que el costo de ese filtro no vale la pena tampoco. No, yo no dije que no vale la pena. Por ser de orden tan alto. Depende, ¿eh? Viste que es un orden muy alto, o sea, pero Claro, eso es lo que se denomina entonces fenómeno de Gibbs, ¿verdad? Ese es el fenómeno de Gibbs. ¿A qué se ve? Dice, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros truncamos la serie, ¿verdad? ¿Está claro? O sea, truncamos la serie, ¿qué significa? De que tomamos la secuencia ideal, ¿verdad? Que tenía longitud infinita, y truncamos, por ejemplo, a 31 puntos o truncamos a 129 puntos, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos realmente en la práctica, ¿verdad? El hecho de truncar eso, ¿qué operación matemática nosotros estábamos haciendo con respecto a eso? Dice, los filtros ideales truncados poseen lo que se llaman lóbulos de Gibbs o Gibbs ear, o orejas de Gibbs, ¿verdad? Incrementando la longitud del filtro, se estrechan los lóbulos, ¿verdad? Reduciendo el error. El error se reduce, ¿verdad?
el error se va reduciendo, ¿verdad? Porque el error se hace más chico cada vez. Sin embargo, como dice aquí, la altura de los lóbulos no se ve afectada, ¿verdad? Que está en la transferencia el mismo efecto, ¿verdad? Entonces aquí aparece entonces, como dije, las orejas de Gibbs, ¿verdad? Y tienen un overshoot aproximado, digamos, del 11%, incluso con esos dos filtros, digamos, de longitudes tan diferentes, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar y eso es lo que estuvimos viendo ahí, entonces, el comportamiento, ¿verdad? ¿Por qué se da ese fenómeno, verdad? El origen de los lóbulos de Gibbs, porque tenemos que entender por qué se da. El truncado, entonces, de la secuencia deseada a una longitud de 2m más un punto, ¿verdad? Implica básicamente en el dominio del tiempo, ¿verdad? En el tiempo, lo que estamos haciendo matemáticamente es una multiplicación por la función rectangular, ¿verdad? ¿Está claro? Nosotros estamos multiplicando. ¿Y qué implica una operación de multiplicación en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? De las propiedades de la transformada de Fourier que vimos, ¿verdad? Si nosotros hacemos una modulación o una multiplicación en el dominio del tiempo, ¿qué ocurre en el dominio de la frecuencia? ¿No era, profe, un retardo? Una convolución, ¿verdad? Hay que repasar, señor, la teoría, ¿verdad? Todas estas cuestiones están basadas, como dije, ¿verdad? O sea, los efectos que se producen son, o sea, en el tiempo nosotros hicimos esto, ¿verdad? Tomamos la función deseada, ¿verdad? Y multiplicamos por una ventana rectangular, ¿verdad? Esta ventana rectangular básicamente era 1 en el intervalo y después ya todo 0, ¿verdad? Quitábamos todo el resto, digamos, ¿verdad? Para poder obtener h de t. Esta deseada en principio tiene longitud infinita, ¿verdad? Aquí se ve más o menos de lo que hicimos, ¿verdad? O sea, tomamos desde acá, desde menos m hasta m, ¿verdad? Eso básicamente, esa operación matemática, dejamos todo esto del medio, digamos, y el resto, esto eliminamos, ¿verdad? ¿Está claro? El hecho de eliminar eso es como en el tiempo, o sea, hicimos esta multiplicación donde omega sub r de n es 1 en ese intervalo desde menos m hasta m y 0 para otro caso, o sea, anulamos todo estos otros coeficientes. La verdad que no le ponemos valores, ¿verdad? O sea, no existe, luego en definitiva es como que anuláramos, ¿verdad? Que esto no se considera, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, esta multiplicación en el dominio del tiempo implica, ¿verdad?, una convolución en el dominio de la frecuencia. ¿Está claro? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué forma será que tienen? Si nosotros, y esa modulación tenemos que entonces convolucionar. ¿Cómo es la respuesta en frecuencia de esta cosa que tiene longitud infinita en el dominio de la frecuencia? De la función deseada. ¿Cómo es? A ver, señores. ¿Se perdieron? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cómo es la función en el dominio de la frecuencia de esta secuencia de longitud infinita? A ver, Pablo, ¿quién me responde? Nicolás. ¿Por qué están perdidos? ¿Por qué están perdidos? A ver, sería un rectángulo, ¿verdad? ¿Cierto? De ahí habíamos partido, ¿verdad? Si yo llevo esta función deseada, la función seno de omega cn dividido por pi n, ¿verdad? Y n de longitud infinita, es un rectángulo en el dominio de la frecuencia. Y la función esta, omega sub r, es un rectángulo en el dominio del tiempo. Cuando llego allá, ¿verdad?, tengo que ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces la idea sería, esto es lo que va a pasar en la multiplicación en el tiempo, me lleva a una convolución en el dominio de la frecuencia. Este es el teorema que tenían que recordar, ¿verdad? El origen entonces dice así: la respuesta en frecuencia de la respuesta truncada, ¿verdad?, es la convolución de una respuesta en frecuencia ideal con la respuesta en frecuencia de la ventana rectangular, ¿verdad? La respuesta en frecuencia de la ventana rectangular en el dominio de la frecuencia es la de una sinc periódica. ¿Cómo era una sinc periódica? Esta es la respuesta en frecuencia de la
de la función deseada, ¿verdad? La deseada ideal, ¿verdad? La función rectángulo, que yo tengo que convolucionar entonces con la respuesta en frecuencia de la ventana rectangular de longitud 2m más 1. Y esa ventana rectangular de longitud 2m más 1 tiene como función en la frecuencia, tiene la función sin periódica, la función de Dirichlet, ¿verdad? Que era seno de nx sobre seno de x. ¿De acuerdo? También vimos. O sea, yo tengo que convolucionar entonces esta función rectangular con esta función sin, ¿verdad? Y acá entonces convolucionar, como la función sin es simétrica, bueno, habría que dar la vuelta y comenzar a hacer pasar, ¿verdad? Acá se ve, se esquematiza, ¿verdad? El hecho de que la función está pasando, se pasa a la función cuadrada, que también es simétrica, ¿verdad? Y ahí se va a ver la formación, digamos, de lo que sería, digamos, este ripple que está aquí, ¿verdad? Entonces, este flanco que está cayendo aquí, ¿verdad? Es cuando le toca, digamos, ¿verdad? La función rectangular a un lado, y el otro flanco es cuando le toca la función rectangular al otro lado. Entonces, la pendiente de caída depende básicamente de la longitud o del ancho, ¿verdad? De la ventana, el ancho del lóbulo principal. Y el alto, digamos, de los lóbulos, ¿verdad? Que están apareciendo aquí, dependen de estos lóbulos laterales que están aquí. ¿Está claro? De ahí entonces viene, ¿verdad? Viene el origen de las orejas de Gibbs o los lóbulos de Gibbs, ¿verdad? Entonces, elevando, digamos, elevando el orden del filtro, elevando el orden del filtro, lo que va a hacer es que reduce el lóbulo principal, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? No, eso no reduce básicamente, ¿verdad? Eso no va a reducir, ¿verdad? Esta es la función sin, ¿verdad? Que es básicamente haciendo la integral, ¿verdad? O sea, como dije hace rato, ¿verdad? Este sería el lóbulo principal y estos serían los lóbulos laterales, ¿verdad? Y en la duración del lóbulo principal, ¿verdad? Viene determinado por el orden del polinomio, ¿verdad? Pero los lóbulos laterales, ¿verdad? Es lo que determina básicamente, ¿verdad? La altura, ¿verdad? Y lo que da origen básicamente a las orejas de Gibbs, ¿verdad? Repito, entonces, el ancho del lóbulo principal determina la banda de transición y la altura de los lóbulos laterales determina el rizado, el cual ese rizado, ¿verdad? No varía mucho, digamos, ¿verdad? Lo que hace es que se acercan más, varía el periodo, pero la altura no varía, ¿verdad? Y entonces por eso es que ocurre entonces, ese es el efecto de Gibbs, ¿verdad? Gibbs es el nombre de la persona que descubrió eso y que demostró eso, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos un pequeño problema para diseñar el filtro FIR con este enfoque. ¿Se entiende el problema? ¿De dónde viene el problema? El problema viene de agarrar y truncar entonces la serie infinita. ¿Qué podemos hacer? A ver, Guillermo, que esta hora está muy callado. Sí, profe. ¿Qué podemos hacer, digo, para poder eliminar? Porque al final ese efecto, digamos, del ripple ahí cerca de la frecuencia de flanco es un efecto nocivo, digamos, para el rendimiento del filtro. ¿Qué hacemos? Ahí donde aparecen lo que serían las ventanas, ¿está claro? Entonces, la idea sería de que nosotros tenemos que buscar formas, ¿verdad? Formas en las que nosotros tendríamos que ventanear la secuencia y hacer entonces, ¿verdad? El problema viene porque la transición, ¿verdad? Es muy abrupta, ¿verdad? Es un efecto de borde, ese es un efecto del borde, ¿verdad? Del borde de la ventana rectangular. Y entonces porque la ventana rectangular es muy abrupta cuando corta los datos, ¿no? Entonces ese es un problema también que se tiene en otros temas que no llegamos a ver en la materia porque se llama estimación espectral. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es suavizar ese efecto de borde. ¿Está claro? Suavizar el efecto de borde. ¿Y cómo suavizamos el efecto de borde? ¿Verdad? Y viendo, digamos, formas con las que vamos a nosotros, ¿verdad? A
así se llama, ¿verdad? Del inglés window web, ¿verdad? O sea, vamos a ventanear, digamos, los datos, ¿verdad? Vamos a ventanear de tal forma que ese corte, ¿verdad? Esa selección de los datos, ese truncado de los datos, mejor dicho, se dé de forma más suave. ¿Está claro? Entonces la idea es que nosotros podamos buscar ventanas. Indudablemente la primera ventana que ya tenemos de manera natural es la ventana rectangular, ¿verdad? Y también indudablemente, ¿verdad? La ventana rectangular es la que va a producir el menor o el mejor, realmente el mejor criterio, el ICE va a ser menor, ¿verdad? Pero tiene el problema, digamos, de que genera entonces el efecto, digamos, del rifle en cerca de la frecuencia de paso, ¿verdad? Y hay muchas otras ventanas, ¿verdad? La cual la idea entonces de ventanear los datos, ¿verdad? Hace que lo que se pueda controlar es el ancho del lóbulo principal, que determina, como ya dijimos, ¿verdad? El ancho de la banda de transición, y también hacer que los lóbulos laterales disminuyan, ¿verdad? O sea, los lóbulos laterales, yo quiero controlar entonces el efecto del lóbulo lateral, ¿verdad? De tal forma a que ese rizado, ese efecto de GIF que aparece, se reduzca, ¿verdad? Se vea disminuido, ¿verdad? Esa sería entonces la idea. ¿Y cuáles son las ventanas que existen para hacer eso, ¿verdad? Realmente en la literatura van a encontrar una serie importante, ¿verdad? Cuando digo hay más de una veintena o treintena, ¿verdad? De ventanas que se denominan clásicas, ¿verdad? ¿Y cómo se obtiene esa ventana? ¿Quién me da una idea? La mayoría de esas ventanas, si no son todas, ¿verdad? Creo que todas, ¿verdad? O sea, yo por lo menos ahora no recuerdo, digamos, ¿verdad? Creo que todas las ventanas, todas son expresiones matemáticas, ¿verdad? Pero que son expresiones matemáticas empíricas. ¿Qué significa eso, Esteban? Que sean empíricas. Y que siempre se cumple, ¿puede ser? No, ¿verdad? Que fueron obtenidas por el método de prueba y error, ¿verdad? Prueba y error, sí. Así mismo. Tienen una demostración formal de por qué no hay un procedimiento matemático, ¿verdad? Que dice, no, esta ventana me va a dar este resultado. No, sino fueron tanteando, ¿verdad? O sea que no son funciones matemáticas fijas. No es que no sean fijas. Son expresiones matemáticas, ¿verdad? Nosotros vamos a ver algunas de ellas y ustedes después porque son, como dije, son una treintena, ya no podemos quedar hablando, digamos, ¿verdad? Entonces, son funciones matemáticas fijas. Lo que pasa es que no tienen una justificación formal. No hay un método formal que justifique, no, esta ventana funciona bien por este motivo. Sino son expresiones matemáticas que se fueron probando, ¿verdad? Y haciendo experimentos, digamos, ¿verdad? Matemáticos, o sea, experimentos de simulación, se pueden ver cómo más o menos funciona, y a partir de ahí entonces se establece y se publica, ¿verdad? Y queda estampado en la literatura para hacer alguna cuestión, ¿verdad? Profe, entonces lo que buscas es cambiar la ventana rectangular porque es muy brusco el cambio. Porque es muy brusco, viste que es muy brusco, viste que es lo que hace, pues venía la secuencia, ¿verdad? Venía la secuencia de alguna forma, ¿verdad? Y entonces él, pumba, le corta y le quita todo, ¿verdad? Entonces la idea es moldear un poco aquí esta transición, ¿verdad? ¿Está claro? Esta parte. ¿Y cómo se moldea? Y como dije, ¿verdad? Aquí hay una forma de moldear a un personaje, a un actor. Personaje no sería el término adecuado. A un actor alemán, ¿verdad? De nombre Hahn, ¿verdad? Pero todas estas ventanas son del siglo pasado, digamos, ¿verdad? Ya estábamos hablando de 1950, 60, 70, ¿verdad? Se dio el mundo de esto, ¿verdad? Hahn, la ventana de Hahn, por ejemplo, ¿verdad? Él propuso, ¿verdad? Que esta expresión matemática, ¿verdad? 0,5 más 0,5 coseno 2pi, n es el índice, dividido por 2m. M tiene que ver con la longitud, digamos. O sea, la verdad que 2m más 1 es la longitud del filtro, ¿verdad? Está claro. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, aplicamos esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación, tendríamos una forma, una secuencia como esta que estoy señalando aquí con el ratón, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí lo que hace es, ¿verdad? Le da como dije, un ventaneo, ¿verdad? O sea, no es que corta abruptamente, ¿verdad? Y acá hay una comparación con la misma longitud, creo que está esto con 15, ¿verdad? Esta es una ventana longitud 15 y esto también 15, no, 10 no lo tiene, menos 5 hasta 5, ¿verdad? Y fíjense entonces lo que va a aparecer aquí, ¿eh? Esta sería entonces pero es 0,5 que es un número constante, ¿verdad? Más o menos 0,5 y coseno, ¿verdad? Entonces, este es en el dominio del tiempo. Fíjense que aquí, ¿qué pasa en el dominio de la frecuencia, ¿verdad?
aquí tenemos, ¿verdad? Acá fíjense que el lóbulo principal y los lóbulos laterales. Fíjense en el ancho del lóbulo principal y en la altura de los lóbulos laterales, ¿verdad? En el caso de la ventana, en el dominio de la frecuencia. En el caso de la ventana rectangular, la altura de los lóbulos laterales es relativamente, ¿verdad? Acá 15 tiene valor y acá entonces más o menos está por vuelta de ¿cuánto? Está por vuelta de 3, 4 por ahí, ¿eh? Entonces la relación, ¿verdad?, es importante. Ahora, con esta expresión matemática que tiene esta forma la ventana, fíjense que el ancho del lóbulo principal, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el ancho del lóbulo principal? ¿Eso es bueno o es malo? Pregunto. Desde el punto de vista del filtro estoy preguntando. Y, o sea, que tarda más en la banda de llegar. transición, para una misma longitud, digamos, la banda de transición va a tardar más, ¿verdad? Sí. O sea, que va a durar más la banda de transición. Es decir, que la distancia, digamos, entre que termina la banda de paso e inicia la banda de parada va a ser más larga, ¿verdad? Eso, desde el punto de vista del filtro, no es bueno. Pero por otro lado, ¿cómo es la atenuación en la banda de parada si comparo este con este? Y casi no tiene ripple. Sí. Claro, no hay ripple. Entonces, eso me va a disminuir el ripple, ¿verdad? De ahí venían los efectos, de ahí ya puedo controlar el ripple que me ocasionaba, digamos, el efecto de GIF, ¿verdad? De las orejas de GIF, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces, entonces es la ventana de Hamming, ¿verdad? Después tenemos la ventana de Hamming, ¿verdad? Si ponemos en el MATLAB esta expresión matemática, ¿verdad? 0,54 más 0,46, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo aquí? Este es muy listo, ¿verdad? Yo siempre me llamo la atención, pero acá es muy lo que hizo, ¿verdad? Le agarró, sacó de este 0,04, ¿verdad? Le sumó a este, ¿verdad? Y sumó a este 0,54 y a este le dejó 0,45. Este es un Reset Cosine, se llamará. Y entonces aquí se ve la diferencia en el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo aquí, verdad? No aumentó mucho el lóbulo, no aumentó mucho el lóbulo principal. Pero sin embargo, fíjense aquí, acá apenas se ve, ¿verdad? No se ve muy bien. Pero acá ya prácticamente ya no se ve nada. ¿Está claro? Redujo más todavía este lóbulo, ¿verdad? Después hay otra ventana, la ventana de Blackman, por ejemplo, ¿eh? Y lo que hizo es 0,42, disminuyó más otra vez este coeficiente, más 0,5 dejó igual a este, ¿verdad? Y le sumó un término que es el doble de la frecuencia, ¿verdad? Pero muy chiquitito, 0,08 coseno de 2pi, 2n sobre 2m más 1. Y ahí entonces aquí cambió esta partecita que está aquí, le suavizó un poquito, le perfiló un poquito, ahí le raspó como le suavizó un poquito ahí. Este es el que se llama Reset Coseno, me equivoqué, señores, ¿eh? La ventana de Blackman es la que se llama, van a encontrar, el Reset, ¿verdad? Cosine, ¿verdad? Es ¿verdad? ¿Y qué hizo este? Este sí que atenuó un montón los lóbulos laterales, pero ¿qué pasó con el lóbulo principal? ¿Qué pasó con el lóbulo principal? Aumentó, fue el triple de este, se fue al triple más o menos. Claro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo elijo la ventana? Ahora, si yo ya sé el comportamiento de la ventana y sé lo que yo ya quiero, entonces yo ya puedo elegir con criterio de ingeniería, digamos, lo que a mí me conviene más dependiendo de lo que yo quiera. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. A ver, ¿cuál ustedes elegirían si no tienen ningún criterio? De Hamming. El de Hamming, ese es el más famoso, ¿verdad? Ese es el más famoso de todos, ¿verdad? Por eso es que incluso en las funciones de MATLAB, pero este está todo programado en MATLAB, ¿verdad? O sea, esta función, o sea, si nosotros colocamos esta expresión, ¿verdad? En MATLAB hay funciones, ¿verdad?
que me implementan, se llaman windows, ¿verdad? Vamos a ver por entonces esa función, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí básicamente, en definitiva, esas son, digamos, la idea del ventaneo o de ventanear, digamos, una serie. Esto se usa para el diseño de filtros y también se usa para el tratamiento de datos. Todo el tema este que viene con tratamiento de datos, secuencia, ¿verdad? Todo lo que todo eso se hace a través de ventanas, ¿verdad? El problema justamente cuando vos truncás, ¿verdad?, los datos, ocurre el efecto, digamos, del borde. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso cuando se hace en todos los, como digo, estimaciones, ¿verdad? El tema de los bancos, todo lo que van a decir que se van a encontrar después con temas más adelante si trabajan en alguna de esas áreas, ¿verdad? O sea que el conocimiento es extensible, digamos, a todo ese tipo de áreas, no solamente, digamos, al diseño de los filtros. ¿Se entiende? Bueno, a ver, ¿cómo MATLAB codifica esas funciones, ¿verdad? Y hay una función que se llama window, ¿verdad? Entonces, si ustedes le dan aquí a help, ¿verdad?, window, ¿verdad?, van a encontrar ahí todas las ventanas que están codificadas en el MATLAB, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí está, entonces, ¿verdad?, la lista de las ventanas, ¿verdad?, o de algunas ventanas, la ventana de Barclay, Hanning, Blackman, Hardy, Chevy Win, Flat Top, Gaussiana Win, una ventana gaussiana. Este es famoso también, la ventana gaussiana, es la función gaussiana, tiene la forma de la campana de Gauss, ¿verdad? Hamming, Kaiser, ¿verdad?, Parsons, ¿verdad? El Red Wing, esta es la ventana rectangular, ¿verdad?, y así va, así sucesivamente. Una ventana triangular, ¿verdad? Entonces, como yo hago una ventana, ahí está el ejemplo, ¿verdad? Pero básicamente, si yo quiero generar una ventana, sería, ¿verdad?, window, y le paso, ¿verdad?, window, ¿verdad?, le paso arroba el nombre de la ventana, por ejemplo, a ver, Hamming creo que se llama Hamming directamente, Hamming, ¿verdad?, arroba Hamming, y le digo, ¿verdad?, la longitud que va a tener la ventana. ¿Cuánto es que tenía nuestra 31, ¿verdad? Entonces ahí lo único, vamos a hacer un clock all, ¿verdad?, y ahí ya puedo hacer el extend de omega, ¿verdad?, mi ventana. Aquí, esta sería la pinta, ¿verdad?, que tendría una ventana de Hamming, ¿verdad?, de longitud 31. Entonces, mi filtro, ¿qué tengo que hacer para poder ventanear? Entonces, yo lo que tengo que, la secuencia ideal que yo obtuve, ¿cierto? La secuencia ideal que yo obtuve, yo tendría que ventanear, ¿verdad? Ventanear. Pueden ustedes entonces compararme, ¿verdad?, la ventana, ¿verdad?, hacer el ventaneo, ¿verdad?, de un filtro de longitud, por ejemplo, 15 y ver qué pasa. Podemos hacer, ¿verdad? Si le digo que hagan, no van a tardar demasiado tiempo. ¿Entienden lo que digo? Entonces, y comparemos un poco los resultados, ¿verdad? Comencemos a tomar, entonces voy a tomar esta que tiene longitud, ¿verdad?, H sub 1, ¿verdad?, y voy a borrar todo el resto, ¿verdad?, para ver los resultados, ¿verdad? 15 n nomás ya directamente aquí, entonces, ¿verdad?, menos 1, H1 sería la que es rectangular. Perfecto. H1 sería el que es rectangular, y también ya calculo ahí el espectro sin ningún problema, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago para obtener, por ejemplo, me voy a comparar la ventana de Hamming, ¿de quién más? De Hamming, la ventana de Blackman, ¿verdad?, y la ventana rectangular. Entonces, ¿cuál sería H2? ¿Cómo voy a obtener H2? ¿Cómo sería la ventana de Hamming? Voy a llamarle omega Hamming. ¿Cómo tengo que hacer? Windows, perfecto. Arroba Hamming, coma, ¿de qué longitud tiene que ser? La longitud de ¿verdad? 15. Sería ¿verdad? Lo que pasa es que él me va a devolver, fíjense aquí. 2m más 1 tenemos que poner, ¿verdad? No, tamaño, fíjense, tamaño aquí de omega, que dice acá en el 31, ¿verdad? Pero es 31 filas, ¿verdad?, por una columna. Está claro. Y si yo hice aquí n, sería, ¿cómo sería? 31 columnas, ¿verdad? Entonces tengo que hacer traspuesta de esto. ¿Está claro? ¿Entiendes por qué traspongo? ¿Verdad? Porque voy a hacer H2 sería entonces igual a H1, que es mi secuencia truncada por la ventana rectangular, ¿verdad? Después, punto por cuánto tengo que sumar. Punto por cuánto. Por omega de Hamming, ¿verdad? ¿Me entiendes, Jeremy? ¿Entendieron o no? ¿Por qué hiciste la transfusión de ese error? Porque estaba en columnas.
problema, porque era fila columna nomás, ¿verdad? Sí. Porque MATLAB, Para multiplicar. porque la función window, ¿verdad? Me retorna un vector columna. Fila. Columna. O no sé. Ya das la vuelta nomás. Fila. La retorna. Bueno, fila o columna. Yo siempre me confundo con eso. ¿Cómo se llama? Bueno, ya limpié toda la variable. Ahora hice un pliar, ahora se fue también. Pero se entendió, ¿verdad? Pablo, ¿entendiste, Pablo? Entonces, esta sería la ventana de Hamming, entonces, ¿verdad? Ahora, la ventana de Hamming, ¿verdad? Hamming sería igual a la misma historia, ¿verdad? Copy, control paste, ¿verdad? Ventana de Hamming, ¿verdad? Después, ¿cuál era la otra ventana que queríamos? Blackman, ¿verdad? Y entonces la ventana de Blackman, así no ya le voy a llamar, no se la abro ya, ¿verdad? Sería la misma cosa, control paste, @Blackman, se llama aquí, si mal no recuerdo, Blackman, ¿verdad? M, traspuesta también. Entonces H1 sería la ventana rectangular, H2 sería la ventana de Ham, ¿verdad? H3 entonces sería la ventana de, sería H1, la rectangular, punto por la ventana de Hamming, ¿verdad? Okay, ¿verdad? Y después H4, ¿verdad? Sería la de Blackman, ¿verdad? H1 punto por, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda, señores, de lo que estoy haciendo? No, ¿verdad? Entonces ya tengo H1, H2, H3 y H4, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos hacer, no sé, no hice todas las, tengo que hacer todas las frecuencias, ¿verdad? Control copy aquí, control paste, ¿verdad? H2, ¿verdad? Sería el de H2, ¿verdad? H3, ¿verdad? Sería el de H3, H3 sería el de H3, chica, y H4 es de esa misma sucesión, ¿verdad? H4 sería H4. ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya tengo en la figura 1, entonces vamos a hacer el extend, y vamos a retener todo, el extend de n, H1, que sería la ventana rectangular, que vamos a poner el color azulcito, ¿verdad? Retenemos eso, ¿verdad? Y vamos a graficar el resto, ¿verdad? Copy, control paste, el 2, el 3 y el 4, ¿verdad? El 2 vamos a poner en rojito para seguir la secuencia de la paleta de colores del MATLAB, ¿verdad? El 3 vamos a poner en, creo que si mal, rojo, verde, ¿verdad? El green va a aparecer. Y finalmente el 4, creo que era magenta, ¿verdad? En la secuencia de la paleta de MATLAB, ¿verdad? Voy a verificar si eso es así. Bueno, vamos a ver si no hay todavía ningún error, ¿verdad? Evalúo, entonces, ¿en qué línea? N justo. Me gustó, a ver, H1, 512, que 131, acá hice mal. Porque no, alguien me avisó hace rato y yo parece que no le hice caso, ¿verdad? Creo que fue Esteban, ¿verdad? 2M más 1 ahora. 2M más 1, ¿verdad? Porque tiene que ser la misma longitud, claro. No sé cuál es el paste. Me salió 31, ¿verdad? Cuando yo revisé la longitud me salió 31. Porque, sí, 6 te salió 31. ¿verdad? ¿Y qué hice mal entonces? M15, ¿verdad? 2 por 15, 31. Sí. Y por eso me pasé de algo. No sé qué pasó, no sé qué hice. A ver si me era otra vez. 2 por M. Cuando uno se pone viejo parece que ya se pone impreciso, ¿verdad? Ahí estamos por M, ¿verdad? Esto ustedes nomás ya lo hubiesen dicho, ¿verdad? Profe, ahí abajo parece que tenés... ¿Hay otro problema? Más abajo, ahí pusiste H1 en el último. Ese tiene H4 lo ves. H1, H2, H3, H4, ¿verdad? Control A, ¿verdad? Así ahora, por lo menos, ¿verdad? Y esto es lo que se obtiene, ¿verdad? En el tiempo. Lo que está en azul es la secuencia sync, digamos, truncada con la ventana rectangular. ¿Está claro? Lo que está en rojo, no sé si se distingue, ¿verdad? Lo que está en rojo aquí, ¿verdad? Aquí, no sé si se llega a ver, digamos, ¿verdad? Esa sería la ventana de Ham. Lo que está en verde,
¿verdad? Que está casi pegada, viste que es muy poquita, muy sutil es la diferencia, ¿verdad? Imagínense esa diferencia, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de la diferencia del redondeo, el truncamiento del redondeo de los números, ¿verdad? Vamos a ver el efecto en la frecuencia, ¿verdad? ¿Se entiende lo que les dije, ¿verdad? Y finalmente magenta, que es ¿verdad? Que viene por aquí, ¿verdad? Y sube por acá, ¿verdad? Ahora entonces en la figura, entonces en la figura 2 vamos a graficar lo que se ve en la frecuencia en lineal, ¿verdad? No en escala logarítmica, ahí se ve menos. De hecho, por eso estoy haciendo, porque podríamos, figura 2, entonces, ¿verdad? Plot, ¿verdad? Aquí se puede poner omega punto dividido por pi, coma, ¿verdad? ABS de H sub 1. Ahí sería, ya vamos a ir poniendo, porque él ya me va a cambiar la paleta de colores en el mismo orden, creo que ¿verdad? Control paste, este sería entonces H2, ¿verdad? Y después otra vez control paste, ¿verdad? Este sería ya H3, ¿verdad? H3. Le vamos a poner rojo, este me va a poner en rojo, en verde, ¿verdad? Y este no estoy seguro si me va a poner en magenta o en qué color, ¿verdad? Pero creo que sí, si no estoy equivocado. Ahí vamos, ¿verdad? Hago la selección. Entonces, fíjense aquí, ¿verdad? Y esas diferencias en el tiempo, ¿verdad? Producidas, digamos, por la ventana, ¿está claro? Producidas por la ventana, me daría, digamos, este efecto en el dominio de la frecuencia. Análisis, señores. Análisis de lo que ven, de la observación. Primero, están entendiendo lo que están viendo, ¿verdad? Y entienden lo que está pasando. Este era la ventana rectangular, ¿verdad? Sí. Sí. A Esteban no le gustaba nada ese Ferrol Rip, era el técnico de ¿verdad? Y lo otro, fíjense la ventana de esta que está acá de magenta, ¿verdad? Que es la ventana de Blackman. No sé si es magenta o violeta, parece que es violeta. Pero esta es la ventana de Blackman, ¿se dan cuenta? Fíjense cómo aquí atenuó completamente los lóbulos laterales, ¿verdad? Pero la banda de transición, ¿verdad? Tardó más, ¿verdad? ¿Verdad? El segundo, el rojito, ¿verdad? Es el de Hamming. Y fíjese el de Hamming. Es el amarillito salió acá, ¿eh? No salió verde, ¿verdad? No. El amarillito salió acá, ¿eh? El primero entonces es el azul. El segundo es el rojo, que sería de Hamming. El tercero que salió el amarillito aquí, ese es el de Hamming. Fíjense que hay una sutil diferencia. No sé si voy a agrandar ahí para que se pueda ver mejor. Se ve ahí, ¿verdad? Y finalmente este último, ¿verdad? Que está aquí, que es el de Blackman. ¿Cuál ustedes elegirían? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Depende, ¿verdad? Si yo puedo permitir, si yo lo que quiero realmente es que se atenúe mucho y mi banda, yo pienso, ¿verdad? Que el ruido va a ocurrir, ¿verdad? Más para arriba, ¿verdad? Por lo que más me conviene es la de Blackman. Pero depende también aquí si yo no quiero que se atenúe demasiado, porque aquí cae relativamente rápido, ¿verdad? Este símbolo tiene un más tiempo, más plano, se mantiene, digamos, la banda de paso, ¿verdad? ¿Está claro eso, verdad? Entonces, dependiendo del problema, una u otra ventana va a servir mejor, digamos, a lo que querramos hacer. ¿Se entiende, señores? ¿Preguntas? ¿Alguna consulta? Profe, una consulta medio tonta, pero se me ocurrió nomás ahora. Si la ventana, viste que es 2m más 1, 2m más 1, sí. la longitud, ¿y qué pasa si m hacemos un valor no entero? Ahí no truncaría los lóbulos laterales y reduciría el pico del ripple, ¿o no se puede hacer eso? A ver, Esteban, o sea, vos me decís que, no sé si entendí muy bien la pregunta. ¿Me decís que tu ventana va a ser más grande o...? No, en vez de ser un número entero, no puede ser un número, no sé, 0,5 ponerle, y trunca los lóbulos laterales. No puede hacerse eso, ¿no? No puede hacerse eso porque, o sea, se puede hacer como, o sea, desde el punto de vista
Discreto, digamos, solamente existen los valores en los puntos 1, 2, 3, 4, 5. No sé si me explico en ese sentido. Lo que vos querés hacer es una especie de submuestreo, ¿verdad? Sí, Vas a tener que variar la tasa del muestreo. ¿Entendés lo que me está diciendo? Vos lo que me querés poner acá entre el medio, me querés poner punto. En tiempo discreto, ¿verdad? Acá no, entre este punto y este punto no hay nada. En la matemática discreta. Acá no hay nada. Porque vos tomás este valor y este valor. Acá entre este valor y este valor no hay nada, ¿verdad? sí. Porque son de pasos de t, pues de tiempo muestreo. O de 1, así como estamos normalizando. Y, De 1, 2, 3, 4. a lo que me refería es si tomás ahí donde está tu mouse, justamente. Porque viste que nosotros tomamos siempre cuando termina en 0. O sea, cuando la secuencia termina en 0, digamos. No, esta es nuestra secuencia original. Ajá. Tomamos desde acá, o sea, la longitud sería, ¿verdad? Acá este se aplanó, se fue, ¿verdad? Acá comienza realmente, acá este se fue, acá comienza el rectángulo, ¿verdad? Acá comenzó el rectángulo. Esto fue todo 1 y acá terminó el rectángulo. No sé si me expliqué con ese... No entendí muy bien lo que querías hacer, ¿verdad? Sí, de acuerdo a lo que entendí, ¿verdad? Vos querías poner puntitos acá en el medio, ¿verdad? Eso no se puede hacer así a bote pronto. Se podría hacer un submuestreo, o sea, se podría hacer una interpolación, pero eso ya tiene otras implicancias, digamos, ¿verdad? Ahí vas a producir otro tipo de modulación, digamos, ¿verdad? O sea, meter puntos entre los dos puntos se podría hacer, ¿verdad? Y esas son técnicas más avanzadas realmente, ¿verdad? Que sería una interpolación de datos, ¿verdad? Y se hace, de hecho, ¿verdad? Yo conozco, o sea, yo conozco algunas técnicas de interpolación que ya usamos muchas veces, ¿verdad? Pero trabajar, digamos, con dos tiempos de muestreo implica también otra matemática, conocer otra matemática, porque eso va a producir otros efectos colaterales, digamos, ¿no? No sé si entendí bien tu pregunta y no sé si estoy dando bien la respuesta, ¿verdad? Pero en definitiva, no, o sea, en tiempo discreto existe este valor, entre este no hay nada, ¿verdad? Porque son enteros, pues. Acá el índice, ¿verdad? El índice está en el conjunto de los números enteros. Ahora, si queremos, no sé cómo podríamos, no hay intermedio aquí. La única forma de intermediar, por decirlo aquí, entre este punto y este punto es hacer una interpolación de datos, ¿verdad? No sé si se estaba refiriendo a eso, ¿verdad? Sí, no, quería hacer trampa, no podía cortar a la mitad y arreglar así, ¿verdad? Pero creo que no se puede. Cortar los lóbulos laterales, pero no se puede. No, pero yo creo que en tu análisis, no sé, pero creo que porque el lóbulo lateral ocurre en el dominio de la frecuencia, debido a que cortaste en el dominio del tiempo. O sea, repito lo que siempre decir, no confundas causa con efecto, ¿verdad? El efecto es el lóbulo lateral aquí. La causa es porque vos truncaste en el tiempo. Ya. Ahora, ¿cómo truncar? De hecho, ya al poner la ventana, estamos haciendo lo que vos estás pidiendo, ¿verdad? Ahora no sé si ahora entendí tu pregunta, ¿verdad? ¿Entendés? O sea, cuando nosotros le ponemos la ventana, recordate que la ventana tiene las formas, de transparencia, las formas, digamos, ¿verdad? Las formas, a ver, fíjate que estas ventanas justamente están haciendo ese efecto que vos estás queriendo, que vos me dijiste, ¿verdad? Viste que aquí, por ejemplo, viste acá está peluqueando o recortando de forma diferente, ¿verdad? Y aquí, de hecho, eso hace ese efecto que vos estás diciendo, ¿verdad? Justamente lo que estás diciendo es lo que ocurre. Si es que entendí bien ahora, ¿verdad? Sí. ¿Entendés? Viste que está... ¿Cuánto tenía de valor? ¿Entendés? Viste que vos le multiplicás aquí, en la altura sí vos le estás recortando en forma de... Antes pues saltaste de 0 a 1. Y ahora no estás saltando de 0 a 1 abruptamente, sino estás saltando con esta pendiente, o con esta pendiente, o con esta otra pendiente, dada por estas expresiones que están aquí, dependiendo de cuál sea la función, ¿verdad? Y estamos viendo justamente estos efectos que acabo de mostrarles, ¿verdad? Solamente que están solapados ahí, ¿verdad? Están ahí. Este está en escala lineal, ¿verdad? Y entonces se ve así, y están uno encima de otro, ¿verdad?
Preguntas, señores, ¿alguna consulta? ¿Ya? Bueno, y ahí está. Profe, ¿viste el Ripple? El Ripple que tienen esos en la banda donde ya no pasa, ¿verdad? O sea, fuera de la banda de paso. Sí. Ahí, o sea, es muy insignificante ese Ripple, ¿verdad? Este Ripple. El ponerle el amarillo y el que está al lado del amarillo. El amarillo y el rojo. Este amarillo y el rojo. ¿Viste que después de 0.3 tiene un Ripple que es Sí. insignificante, ¿verdad? Sí, no tan insignificante. Aquí se ve y eso está todo tabulado, ¿verdad? Acá, viste que es insignificante así como vos decís, ¿verdad? Pero esto es en escala lineal, ¿está claro? Pero en escala logarítmica, o sea, es decir, en decibelios, ¿verdad? Fíjense acá, justamente está la comparación, la transparencia de las clases. Tienen la comparación, por ejemplo, acá, por ejemplo, si este se normaliza a 0 decibelios, la ventana rectangular, ¿sí? Fíjense que esta es la altura del ancho del lóbulo principal, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, el alto del lóbulo, del primer lóbulo, ¿verdad? Sería más o menos por vuelta de ¿cuánto? 13, no, sí, por vuelta de 13 decibelios por ahí. ¿Está claro? Ese para el caso de la ventana rectangular, la que está acá en color azul. La ventana de Ham, ¿verdad? La que está en verde, fíjense que está más o menos por vuelta de 30 y tantos decibelios, ¿verdad? La ventana de Hamming, que es lo que vos recién me dijiste, fíjate que acá está en 33 decibelios, pero aquí sin embargo está en 40 y muchos decibelios, 46, 47, 48 decibelios. Está claro, hay una distancia importante, diferente, atenuar 30 y tantos decibelios que atenuar a 40 y tantos decibelios. ¿De acuerdo? En escala logarítmica, recuerden que esa característica tienen los logaritmos, ¿verdad? Lo que son, los chicos no se ven tan chicos y los grandes ecualizan poco, ¿verdad? Entonces acá se puede distinguir mejor eso, ¿verdad? Y sin embargo la ventana de Blackman, fíjense cómo aumenta, digamos, el ancho del lóbulo lateral, que hacía 3 veces, pero en contrapartida, digamos, para la misma longitud, porque eso está normalizado a una longitud que no sé si es 15 o 30, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? ¿Cuánto atenúa? Casi 60 decibelios, 58 decibelios atenúa, ¿verdad? Para la misma. Es muy diferente atenuar 13 decibelios con la ventana rectangular que atenuar, digamos, ¿cuánto dije? 58 decibelios. Con la misma longitud con la misma longitud de filtro. Entonces, dependiendo de qué es lo que quiero ahí, justamente, bueno, estas son 4 ventanas, hay un montón más de ventanas, ¿verdad? Pero dependiendo de lo que, la idea sería seleccionar la ventana adecuada dependiendo de qué es lo que quiero hacer, ¿verdad? Lo que sí es cierto, digamos, es que la ventana rectangular es la que tiene mejor resolución espectral, digamos, ¿verdad? La que define mejor, digamos, ¿verdad? Porque tiene, ¿verdad? Separa mejor los rangos frecuenciales, ¿verdad? Los otros no. Acá hay un efecto de suavizado, ¿verdad? De smoothing, ¿verdad? Eso sí es que se va a usar esto, porque esto también se usa en el tema de estimación espectral, ¿verdad? Entonces no pierdo resolución, pero gano precisión. Aquí gano resolución. Puedo resolver mejor la frecuencia, ¿verdad? Pero bueno, eso desde el punto de vista de otra técnica, pero más o menos totalmente similar el concepto, digamos, ¿verdad? Preguntas, señores, ¿verdad? Entonces ya saben, ¿verdad? Sí, escucho. Viste que nosotros ya hicimos muchos filtros, ¿verdad? O sea, en unas cuantas materias. Pero yo, por ejemplo, nunca me detuve a pensar cuánto va a atenuar. No, es que es importante saber cuánto va a atenuar, porque eso ¿En qué caso, por ejemplo, te importa eso? Y vamos a sumar, ¿En qué clase de filtro? ¿Eh? ¿En qué clase de filtro, por ejemplo, te importa cuánto va a atenuar? En todos los filtros. Porque eso puede depender de lo que vas a tener. Imagínate cuando vos tenés, vas a un sistema, ¿verdad? Y vos sabés que hay, no sé, hay unas bandas que se van a meter ahí, ¿verdad? O sea, unas señales, ¿verdad? Que le van a estar perturbando porque va a estar operando. Normalmente en una situación típica, digamos, ¿verdad? El ruido normalmente ocurre a alta frecuencia, ¿verdad? Pero es una cuestión relativa, ¿verdad? Porque de repente, por ejemplo, vos tenés estaciones de radio que están transmitiendo y que pueden meter ruido dentro de tu sistema, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. Entonces, y también es relativo cuánto lo que tenés que atenuar. En principio tendrías que atenuar lo más que puedas, ¿verdad? Sí. ¿Está? Pero siempre puede haber una relación de compromiso, porque lo más que pueda, porque vamos a poner, no sé, alguien radio y tiene desintonizada su frecuencia y está transmitiendo, emite armónico, ¿verdad? Y te mete ruido un montón, ¿verdad? Eso ocurre en la vida real, ¿verdad?
en las comunicaciones, por eso ¿cómo se llama esto? El proceso de certificación, ¿verdad? De los equipos, ¿verdad? La CONATEL pues, tiene que certificar los equipos de transmisión, por ejemplo, ¿verdad? Porque tiene que mantener el ruido en un cierto nivel, ¿verdad? Porque, o si no, tendría que exigir que los filtros de los sistemas, ¿verdad? Sean todos ideales, ¿verdad? El tema de la compatibilidad electromagnética, ¿verdad? Gente que te dice, tu aparato no puede emitir más que tanto, ¿verdad? Está claro. Justamente porque se establece por norma de que si los equipos tienen que convivir entre sí, ¿verdad? Yo tengo acá mi notebook, ahí tengo el osciloscopio, ¿verdad? Y si un equipo emite, radia, ¿verdad? Entonces, si radia, el otro tiene que ser capaz de operar. Pero ¿cuánto radia esta computadora? Ahí depende de lo que tenga adentro, ¿verdad? ¿Está claro? No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, pero si vos sabés, ¿verdad? El espectro, ¿verdad? En el cual vos tenés alguna señal que te va a molestar porque internamente ya se está generando, por ejemplo, esa señal y vos querés atenuar esa señal o por las características de la señal, que se da mucho cuando uno hace modulación, por ejemplo, o cuando uno demodula una señal. Entonces vos sabés más o menos cuánto querés atenuar, ¿verdad? Y a partir de ahí vos podés sacar estas especificaciones, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del sistemita del SG, ¿verdad? ¿Hasta dónde vos querés que pase? 500 Hz, ¿verdad? El resto para vos no es señal, ¿verdad? Sí. Y todo lo que te meta por ahí te va a crear problemas, ¿verdad? Porque te va a perturbar tu señal, ¿verdad? La integridad de tu señal. Entonces vos tenés que ir y lo máximo que se pueda, ¿verdad? Entonces, y que lo que vos querés que pase hasta 500, sí, claro, siéntete, hasta 500 querés que pase, el resto idealmente querés que sea todo cero, pero no vas a poder que sea todo cero, ¿verdad? Porque alguna frecuencia, ¿verdad? Y esa frecuencia te va a perturbar la forma de tu señal, ¿verdad? O habrás visto ese efecto en la práctica, ¿verdad? Claro. Lo que pasa nomás es que no podés poner un filtro que tenga orden 10, ¿verdad? Analógico, ¿verdad? Porque te va a salir una sábana, ¿verdad? Sí. Está claro, ¿verdad? Sí. Pero si te daba igual poner un filtro de orden 10 que poner un filtro de orden 2, ¿cuál elegirías poner? El de orden 2. ¿El de orden? Si me da igual. Si te da igual, vas a poner el de mayor orden, ¿verdad? El más grande, sí. Claro que pero no te da igual por costo. Pero costo-beneficio, o sea, al final. No te da igual por la cantidad del tamaño de la placa que vas a tener. Pero aquí en digital tenés más, ¿cómo sería? Más libertad. Más libertad, sí. Más libertad es relativo también, ¿verdad? Porque fíjense que a medida que va incrementando el claro, tiene costo computacional también. Costo de computación, ¿verdad? Claro, pero si tu procesador es suficientemente rápido que tu proceso no te va a molestar, ¿y qué te importa que esté ahí multiplicando si para eso no está puesto el procesador? Tiene que multiplicar, ¿verdad? Claro, si multiplica mucho también va a gastar energía, ¿verdad? Recordate de eso. Este es un problema que parece ser sencillo, pero que no es tan sencillo, ¿verdad? Por eso es que normalmente recuerden ustedes que cuando nosotros intentamos, digamos, porque sí, y los ejercicios que se ponen en los libros son ejercicios de índole académica, ¿verdad? Para poder justamente, ¿verdad? En concentrarse un poco en el concepto y no meter tanto ruido, ¿verdad? ¿Se entiende? Porque una vez que... Pero lo que no tienen que perderse no es que tiene que salir como está en el libro, ¿entiendes? Hay lo que quiero, siempre repito eso, ¿verdad? Pero es importante es lo que está en el libro, es fundamental. Si uno no entiende lo que está en el libro, ya no puede prácticamente hacer nada, ¿verdad? Pero lo que tiene que tener también es entender bien claramente que lo que está en el libro es una aproximación de lo que pasa en la realidad. Y uno tiene que tener el criterio para saber hasta qué punto, digamos, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque para eso somos los ingenieros, ¿verdad? ¿Se entiende, señores? Estamos para resolver problemas reales, ¿verdad? No lo que están en los libros nomás. No es que vamos a resolver los ejercicios nomás, no, ¿verdad? Preguntas, señores, entonces, ¿alguna consulta? ¿Verdad? Bueno, y ahí ya tenemos, ya podemos diseñar y fíjense, y esto es más sencillo de lo que parece, ¿verdad? Porque realmente, ¿verdad? Ya está todo hecho, ¿verdad? Como yo, por ejemplo, diseño un filtro, ¿cuál es la función que puedo usar para diseñar? La función se llama FIR1, ¿verdad? Entonces, la función FIR1 del MATLAB es una función que está hecha para diseñar filtros por ventaneo, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero diseñar un filtro, ¿de qué tipo?
paso bajo. Vamos a diseñar, por ejemplo, un filtro paso bajo. ¿De qué longitud? ¿Verdad? De longitud 61. ¿Verdad? Entonces, fíjense, yo le digo N. ¿Verdad? N dice, diseño un filtro de orden N, low pass, ¿verdad? Y retorno los coeficientes del filtro en longitud N más 1. Entonces, si yo le digo 60, él me va a retornar 61 puntos aquí. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? ¿Verdad? Y yo simplemente le digo, fíjense, aquí. Entonces, si yo quiero diseñar V sería igual a fil 1, ¿verdad? Le digo, ¿cuánto le dije? 60, ¿verdad? 60. V va a tener 61, ¿verdad? Coma, ¿y cuánto quiero que sea mi frecuencia de corte? 0,2, ¿verdad? ¿Qué ventana va a aplicar? Si yo no le digo nada, él va a aplicar la ventana de Hamming. ¿Por qué será que va a aplicar la ventana de Hamming? ¿Por qué será que MATLAB por defecto aplica la ventana de Hamming? ¿Y por qué es la mejor? Es la verdad que tiene mejor trade-off, ¿verdad? Entre ancho del lóbulo principal, no diría yo que es la mejor, ¿verdad? Pero tiene mejor relación de compromiso entre una misma longitud, entre ancho del lóbulo principal, ¿verdad? Y la altura de los lóbulos laterales, ¿verdad? Si hago eso, ¿verdad? Y ya simplemente, ¿verdad? Ya puedo hacer FB tool, ¿verdad? De B,1, ¿verdad? B,1, para poder ya analizar, digamos, ¿verdad? Como que hizo él, él agarró, truncó la serie, multiplicó por la ventana, ¿verdad? Y ya tenemos entonces nuestro filtro. Aquí está su respuesta al impulso. Y entonces ya tengo los coeficientes del filtro, ¿verdad? La respuesta al impulso. ¿Se acuerdan que el 0,2 aquí, ¿verdad? Y bueno, y acá entonces ya puedo ya tomar estos coeficientes y hacer la convolución, ¿verdad? Pregunta, señores. Esas son ventanas fijas, ¿verdad? Entonces, dice, hasta ahora se requiere un trade-off discreto con respecto al lóbulo principal, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué significa eso? Si yo defino la ventana y defino la longitud, ya está fijo, está todo. ¿Me entiendes? Entonces, hay otras ventanas que son paramétricas. No sé si escucharon hablar efecto Dolphy, ¿verdad? Dolphy, Sound Round, no sé qué cuánto, ¿verdad? Dolphy es una ventana, ¿verdad? Y así hay muchas ventanas que son paramétricas, ¿verdad? Ventanas, por ejemplo, una ventana paramétrica típica es la ventana de Kaiser, ¿verdad? Que es paramétrica, ¿verdad? Con trade-off continuo. ¿Qué significa eso, verdad? La ventana de Kaiser, ¿verdad? Está dada por esta expresión, ¿verdad? La ventana omega n, n es el índice, ¿verdad? Entonces está dada por la función de Bessel de primer orden, modificada de primer orden, ¿verdad? Y depende básicamente de este parámetro que está aquí. M define la longitud, lógicamente, ¿verdad? M está definido para la longitud, en el índice. Y beta es el parámetro que yo tengo que definir, ¿verdad? Entonces, depende de esta función matemática dividida por la función de Bessel modificada de orden 0, ¿verdad? Del parámetro beta. La cuestión es cómo determino beta. Beta es qué número tengo que ponerle ahí a beta. Porque la función de Bessel modificada de orden 0 ya es un polinomio, ¿verdad? Ya está definido eso, no hay nada que agregar, ¿verdad? La función de Bessel viene de la ecuación de la solución de la ecuación de onda. No sé si recuerdan ustedes la ecuación de onda. ¿Vieron eso en algún lugar, verdad? ¿O no? En física moderna creo que vimos, física 3. ¿Perdón? En física moderna, física 3. En la ecuación de onda, la ecuación de la forma de y ahí esa es la forma para resolver la ecuación de onda. Bueno, y ahí está todo ya. Bueno, entonces, ¿cómo yo tengo que determinar el valor de beta? ¿Verdad? De igual forma, también hay fórmulas empíricas, o sea, que se obtuvieron por medio de prueba y error, ¿verdad? Entonces, para poder aplicar la ventana de Kaiser, vamos a tener que hacer algunos ejercicios de esto, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, tener un determinado, ¿cuánto tiene que valer beta? Y beta depende de cuánto es lo que yo quiero la atenuación mínima en la banda de parada. Esta alfa que está aquí es alfa sub S, la atenuación mínima en la banda de parada. Si yo, por ejemplo, quiero un alfa, una atenuación mínima en la banda de parada mayor que 50, entonces, ¿cuánto quiero? 60. Si alfa sub S es 60, entonces tu beta tiene que valer 0,11 por 60 menos 0,87. Y ese valor de beta es lo que yo tengo que meter aquí, ¿verdad? Y aplicar esta expresión, ¿verdad? Y para poder obtener la ventana. Esa es la ventana de Kaiser. Ahora, si tu beta está entre 21 decibelios y 50 decibelios, ¿cuánto es 21? Y 40 decibelios. Si tu beta es 40 decibelios, entonces vos tenés que aplicar esta expresión que está aquí. O sea, 0,58 por 40 menos 21 elevado a la 0,4 más 0,08. Y me van a preguntar, profesor, ¿y de dónde salen esos numeritos? Y eso es una fórmula empírica, ¿verdad?
No hay una justificación matemática formal para demostrar esto. Por prueba y error se obtuvo. ¿Se entiende, señores? Entonces, en función, digamos, a la cantidad de atenuación en la banda de parada, yo determino el valor de beta a partir de la determinación del valor de delta y definida la longitud, digamos, ¿verdad?, que tiene que tener, que está dado por el orden del filtro, ¿verdad? Y acá hay una formulita también empírica, y así hay un montón de formulitas en el capítulo 10 del libro en nuestro libro de texto, ¿verdad? Van a encontrar ustedes 3 fórmulas más o menos, la fórmula de Belanger, la fórmula de no sé qué, que te dan, digamos, estimaciones, ¿verdad?, para poder determinar el orden n del filtro requerido para poder entonces cumplir con las especificaciones. Porque son fórmulas también empíricas, ¿está claro? No hay una fórmula formal, digamos, para poder decir, para poder diseñar, así como viste que vimos en el caso de los filtros IR, encontramos las fórmulas de las ecuaciones de diseño, ¿está claro? También hay esas fórmulas, ¿verdad? Pero son todas fórmulas empíricas, ¿verdad? Entonces, dan números ligeramente diferentes, pueden leerlo ahí, ¿verdad? Y está tabulado en el libro de Mitra, ¿verdad? Pero más o menos aquí, por ejemplo, Kaiser también, justamente el autor Kaiser, ¿verdad?, determinó también una estimación, ¿verdad? El orden requerido, por ejemplo, depende de qué orden le voy a poner a mi filtro, o sea, a mi ventana, ¿verdad? El orden requerido. Alfa sub S, la atenuación máxima, o mínima, mejor dicho, mínima en la banda de parada, menos 8, dividido 2,3 por delta omega. ¿Qué es delta omega? Es el ancho de la banda de transición. O sea, ¿qué ancho de banda de transición, qué tan abrupta es la pendiente, el roll-off, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser, yo quiero que varíe entre 0,3 a 0,2 pi que me dure mi banda de transición. 0,3 pi menos 0,2 pi, ¿cuánto me da? 0,1 pi. Entonces, 2,3 por 0,1 pi, y acá 60 decibelios menos 8, y entonces no hay que calcular, estimo, ¿verdad? ¿Por qué si digo estimo? Porque hay que ajustar otra vez, ¿verdad? Si es que no me sale lo que yo quiero. ¿Se entendió hasta ahí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bueno, todo esto debemos ejercitarlo un poco más, ¿verdad? Y a partir de eso también, ¿verdad?, tendríamos que poder implementar los filtros. Primero diseñar con el MATLAB diferentes tipos de filtros, ¿verdad?, aplicar las ventanas, ver un poco los rendimientos, y una vez aplicado eso, entonces básicamente agarrar. ¿Y cómo hacemos en nuestro PSOC? Eso es muy fácil, ¿verdad? ¿Alguna consulta entonces, señores? Nicolás, que estaba muy callado. Guillermo. Pablo ya se durmió, lo parece hace rato. Creo que no, profe. ¿No? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Dale, señores. Recuerden que tienen que ir leyendo, ¿verdad? Entendiendo, preguntando, ¿verdad? Y tenemos que ir terminando también todas las actividades, ¿eh? Señores, si no hay preguntas, dejamos por aquí. Dale, profe. Dale, señores. Pórtense Dale, bien. profe, nos vemos. Dale, profe. Chao, señores. Gracias.